Amigos del Perú y del mundo, buenos días, buenas noches. Esto es Rey con Barba y Tudela, ¿no? Así es, oficialmente. Así es. Bueno, le doy la palabra al doctor Barba, que está ansioso por hablar. No, tenemos algunos temas que son bastante interesantes, ¿no? Y me imagino que tenemos que comenzar con el tema Maduro, ¿no? Llueva, trueno, relampaguee. Es un tema que ya está maduro. Es un tema maduro, está bien interesante. Y vamos a darle la palabra a Pancho para que nos dé algunos antecedentes históricos de lo que se nos viene, probablemente. Bueno, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, ha dicho hoy que Maduro viene de todas maneras. Maduro también el 15 ha dado un discurso muy agresivo en ese sentido, en el cual además ataca a Macri. Sí. Arreaza ha mandado una carta que ha salido hoy en la tarde. Eso es. En su Twitter ha salido la carta en la cual dice que el Perú actúa contra el derecho internacional. ¿Qué tal raza, no? Venezuela con Maduro se dan el lujo de decir que el Perú se pone fuera del derecho. ¿Qué tal? Bueno, la carta parece escrita por el canciller de Suiza o el canciller de Suecia. Sí, que son impolutos. ¿No? Una cosa impecable. Está yendo contra la ley. Pero lo que sí es cierto es que no hay antecedentes. O sea, nunca se ha desinvitado a un presidente. Yo creo que este es un tema netamente político, no es un tema de derecho internacional, porque no hay ni prohibición ni permiso de hacer esto. Es una zona gris del derecho internacional en el cual entra en juego la soberanía del país, en fin, una serie de factores, y al mismo tiempo el organismo multilateral. Pero yo no puedo dejar de recordar dos cosas. Primero, que el 18 de septiembre de 1960, Fidel Castro y 40 castristas con traje verde oliva, con barbas, parece que se fueron a un hotel popular en Nueva York, donde parece que mataban las gallinas para preparar sus asados, y fueron a retar a los Estados Unidos bajo la sombrilla de las Naciones Unidas, la Asamblea General. Y entonces estaban controlados por la policía americana, que los seguía a todas partes, pero aprovechó Castro para entrevistarse con Nikita Khrushchev, con Nasser, con Malcolm X, el jefe de las Panteras Negras, en fin, y causó una enorme molestia, mientras la izquierda americana se movilizaba en grandes grupos para aplaudirlo. Y entonces a mí se me ocurre que si Maduro viene a Lima, vamos a tener un escenario pintoresco parecido, en el cual pues el Frente Amplio y toda la izquierda van a ir a aplaudir, el Movadef, van a reunir gente para ir a aplaudir. ¿Se atreverán? ¿Tú crees que tengan tanto? Bueno, según el canciller hoy día, según el canciller venezolano Jorge Arreaza, viene de todas maneras, ¿no? Viene de todas maneras. Ahora, es muy osado venir, porque se expone a mucho, para empezar a enfrentarse a sus compatriotas. Pero por el otro lado, si viene, tenemos que ver ese escenario. Y tenemos que ver si ese es el mejor campo de batalla para el Perú, porque el Perú, al formar el Grupo de Lima, al aceptar el reto de ocuparse de la situación humanitaria y de la democracia venezolana, aceptó el conflicto. Si tú lideras un grupo de ese tipo, es inevitable que entres en conflicto en algún momento, y el Perú iba a entrar en conflicto con Venezuela. La cosa era el momento, o antes, desinvitándolo, o en la cumbre misma, durante la cumbre, ¿no? Entonces ahí hay un terreno de dudas sobre si la estrategia es la correcta o no. El otro caso interesante que he encontrado es el de Barack Obama y Putin, el 2013. Hay la cumbre del grupo de los 20 en San Petersburgo, en Rusia. Y entonces Obama dice que va a ir a Rusia, que va a ir al grupo de los 20, pero que no se va a reunir de ninguna manera con Putin por lo de Siria, porque las relaciones con Rusia no están bien, y que eso hay que pasarlo para otro momento. Naturalmente llega a Rusia en esta cumbre del 5 al 6, y el 5 se reúne con Putin. ¿Por qué? Porque Putin naturalmente es el dueño de casa. Y entonces lo convoca, y Barack Obama tiene que pasar por la humillación de ir a esa famosa entrevista, de la cual hay muchas fotos,
en las cuales ni se están mirando. Una entrevista de Putin y Barack Obama en San Petersburgo. Entonces, esos son casos en los cuales extremos, digamos, de cumbres multilaterales, en las cuales ha habido un desencuentro de gran envergadura. Entonces, no hay más antecedentes. Nunca se ha desinvitado a nadie. Entonces, habría que ver cuál va a ser el escenario que se va a producir. Hay una primera vez. A ver, di lo que te... No, quiero leer una frase de esa carta del canciller de Venezuela. Una actuación en distinto sentido, es decir, en el sentido de que no permitir o correcto hacer lo que ha hecho el gobierno peruano, colocaría al gobierno del Perú al margen del derecho y el espíritu diverso integracionista de estas cumbres. ¿Qué tal, raza? Fíjate. Y la siguiente, en la siguiente página dice, los fundamentos jurídicos y políticos que sustentan las cumbres de las Américas procuran el consenso, la armonía, la igualdad y el respeto entre los Estados miembros, como si él estuviera respetando a los demás, alejándose así, mira tú, de la arbitrariedad, del desorden, la anomía, la intolerancia y la unilateralidad en la región. No solo es un monumento a la hipocresía y al cinismo, exacto, sino que no menciona dos documentos fundamentales que son la Carta Democrática, que fue firmada en Lima en 2001, y la Declaración de Quebec, también del 2001, que tiene una cláusula democrática. Esto es, los países que violan los principios democráticos. Ningún país miembro de la Cumbre de las Américas podrá participar en ella si ha alterado el orden constitucional democrático. Y lo que ha hecho Maduro es ordenarle al Tribunal Electoral hace 3 semanas que adelante las elecciones para que la oposición no pueda tener pista para enfrentarse a él. Bueno, una cosa más, pues, y todo lo anterior. Y todo lo anterior, claro. El diálogo fracasado en la República Dominicana. La imposición de la Asamblea Constituyente. La palabra, por favor. Nos tenemos callados, ¿verdad? Estoy escuchando respetuosamente. Además, uno de sus temas favoritos. Yo quiero decir algo, ¿no? La gente se está dando la idea que la Cumbre de las Américas es un gran foro internacional donde se debaten cosas trascendentales para el futuro de nuestros países. Eso no es cierto, ¿no? Esto es básicamente un elefante blanco. Pero vayamos en orden. La Cumbre de las Américas se creó con la meta central de una área de libre comercio en las Américas. Eso se propuso en el 94 en Miami y el 2005 deberíamos tener ya un mercado libre, ¿no? Ya, por supuesto que eso no ha sucedido, pero han habido muchas cumbres con múltiples temas. Adultos mayores, muy interesante. Afrodescendientes, sumamente interesante. Asuntos de género, más interesante aún, ¿no? Y así por el estilo. Desarrollo ecosostenible, diversidad cultural, medio ambiente, infancia y juventud, migración y unos 30 temas más que tienen que ver con infraestructura, transporte, justicia, Estado de Derecho, etcétera, etcétera. La OEA fue encargada del seguimiento e implementación de estos acuerdos. Y por supuesto la OEA no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Hay la Declaración de Quebec y luego, en 50 páginas, el plan de acción, que naturalmente nunca ha sido ejecutado. Que es como conversábamos, es un pajazo, ¿no? Pero no en el sentido limeño, sino en el sentido norteño de la expresión, que no pesa nada y sirve para muy poco. Una fantasía, ¿no? Se vuela con el aire. Claro. A mí lo que me lleva a concluir es que la Cumbre de las Américas es un elefante blanco más donde los estadistas, los mandatarios llegan, se pegan para la foto, posan para la foto, se dan sus discursos y cada quien se va para su casa, ¿no? Y asunto concluido, ¿no? Sin embargo, esta cumbre, pienso, sí puede ser importante desde un punto de vista político, si la empleamos para honrar valores democráticos, ¿no? Y para fortalecer el cordón sanitario contra la dictadura de Nicolás Maduro. Y si para esto, Pancho, tenemos que romper algunos protocolos, pues rompámoslo. ¿Cuál es el problema, no? Estamos ante un delincuente, ante un miserable, ante un genocida. No podemos compararlo. Es una cosa realmente impresionante. Mire, pongamos conceptos en orden, ¿no? Todo gobierno que abusa de su poder para convertirse en una dictadura se pone al margen de la ley, de modo que los países democráticos tienen todo el derecho
a considerar delictivos estos actos y delincuentes a sus autores, ¿no? Si el señor viene, se expone él a que Migraciones lo detenga y lo devuelva a su país como un paria, ¿no? Lo cual, por supuesto, sería aplaudido por la comunidad europea, por los Estados Unidos y por todos los países civilizados del mundo, ¿no? Y PPK se convertiría en una especie de héroe nacional. Y si jalamos un poco más la pita, la Fuerza Aérea del Perú podría liberar al pueblo de Venezuela con un misil, ¿no? Sí, exactamente. O el Tribunal Penal Internacional podría ordenar su detención por el asesinato de Óscar Pérez y estos rebeldes que se rindieron. Y el nuevo Herald además cuenta que para encubrir el asesinato con un tiro en la nuca y luego el no devolver los cuerpos, la incineración de los cuerpos de estos rebeldes, mandaron a una milicia chavista a tomar la casa, pero les dieron una dirección equivocada, la casa de al lado. Y entonces fueron a tomar la casa de al lado y los mataron. ¿A los de al lado? Las mismas tropas del ejército o fuerzas especiales venezolanas, con lo cual se creó la ficción de un combate. Esto está en el nuevo Herald. Hay testimonios y testigos, lo que muestra que estamos frente a un régimen, digamos, criminal. Sí, claro. Pero hay más. Lo bueno de esta confrontación, que es algo que no ha ocurrido en otros continentes, es que la criatura de Lula, que es el Foro de Sao Paulo, al cual perteneció el MRTA o pertenece las FARC, el Podemos de España, o sea que es una quinta internacional iberoamericana, ha fracturado el continente americano como nunca en la historia desde el siglo XIX en las guerras de independencia. Y ha creado dos bloques. Y uno de esos bloques es este del socialismo del siglo XXI, donde está Evo Morales, donde estaba Correa, donde está Maduro, en fin. De Nicaragua. Está Cuba, aunque no esté en la Cumbre de las Américas, está Ortega en Nicaragua. Y entonces es enormemente positivo que la confrontación, que la fractura esté a la vista del público, porque la gente no ha visto esta enorme confrontación política, no solo ideológica, que se está dando en todo el continente con las Casas del Alba, con una serie de intervenciones, con cubanos dirigiendo los aparatos de inteligencia en Venezuela. 60.000 cubanos se perdieron. Así es. Entonces, es buena la confrontación porque muestra la realidad de lo que está sucediendo en este continente. Esta carta lo que ha pretendido es hacer, digamos, dejar mal a la Cancillería peruana como diciendo qué falta de profesionalismo, ¿no? Pero yo creo que no estamos en una circunstancia, esta confrontación efectivamente está siendo llevada a cabo al margen pues, de la diplomacia. Por supuesto, pero la decisión política. No es solo la Cancillería peruana, es todo el grupo élite. Lo que los españoles dicen, contra Maduro necesitamos una diplomacia con dientes, con garras. Exactamente. Ya está. Así es. Afilar los dientes. Una diplomacia afilada. Afilada. Y lo que no se puede permitir es que Venezuela se convierta en una nueva Cuba, ¿no? Sí, porque sería una tragedia para el continente. Bueno, si alguno de los exguerrilleros gana las elecciones colombianas, definitivamente la situación continental empeora. Por eso es mejor confrontar ahora. ¿No? Y seguir en la campaña, ¿no? En Chile, por ejemplo, los partidos que le dieron la mano a Piñera para que gane las elecciones le han hecho saber a la Cancillería venezolana que la presencia de Nicolás Maduro no es grata y que por favor se abstenga de participar en el acto de investidura, ¿no? Lo cual es muy importante porque eso termina de convertirlo en lo que queremos que sea un apestado internacional, un paria, ¿no? Así es. No solamente un enemigo de la democracia y de los derechos humanos, sino un enemigo mortal del futuro democrático que queremos para este continente. Y si van a hablar de la democracia y contra la corrupción en esta cumbre, que ese es el tema, esos son los temas, yo espero que ahí sí, que por la línea del consenso, en fin, que también será difícil porque algunos están comprados por el petróleo venezolano, petróleo que ya no existe, por cierto, o que está todo comprometido, ¿no? Pero
congelarle cuentas a los jerarcas, como ha hecho Estados Unidos y como han hecho los de la Unión Europea, o posibles inversiones que se sabe, que de gente que está alrededor de esta gente, ¿no? Pero América Latina tiene malos hábitos psicológicos. En América Latina hay una idea de que la solidaridad latinoamericana es callar frente a estos atropellos, y los países del Caribe dependen del petróleo venezolano y suman muchos votos, entonces unanimidad no va a haber. No, es imposible que haya, por eso decía, consenso es imposible, justamente por esos países. A ver, cambiemos de tema. Mario Vargas Llosa, ¿no? Sí, otro. Le ha dado una entrevista exclusiva al Diario del Comercio que hoy día ha sido publicada, donde dice que PPK es un mentiroso, farsante, ¿no? Y que él respaldaría una vacancia presidencial, ¿no? Si se comprueban los hechos de corrupción, etcétera, etcétera. Lo que pasa, Mario realmente ha entrado en crisis contra PPK, ¿no? Entonces, dos observaciones, ¿no? Primero, ¿no? Eso de que si PPK se queda o se va es un asunto, señor Mario Vargas Llosa, que preferimos discutir los peruanos que vivimos y sufrimos este país, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, cómo nos hubiese gustado a todos los peruanos que lo mismo que está diciendo de Pedro Pablo lo hubiese dicho con respecto a Alejandro Toledo o a Humala. O que lo diga respecto de Humala. O que lo diga. Así es, todavía está a tiempo, ¿no? Todavía está a tiempo, ¿no? O que hubiera profundizado un poquito más, en lugar de garantizarnos a Humala, en lugar de garantizarnos a Toledo y en lugar de garantizarnos a PPK. Pero todo esto tiene una sola causa. Él sufre de un síndrome postraumático por las elecciones del año 90. Pero las elecciones del año 90 no podía ganarlas de ninguna manera. En primera vuelta sacó el 34%. Era imposible que gane en la segunda vuelta. Y entonces él ha responsabilizado al que lo derrotó de todos sus males y ha concentrado toda su furia sobre esta persona. Pero siempre con adjetivos calificativos sobre sus antagonistas, siempre con insultos. Es un hombre que no puede discrepar con serenidad. Ni con altura. Es una cosa tremenda. Y entonces, no es que yo defienda al presidente Kuczynski, como todos los peruanos vivo con una enorme duda, pero debo decir que tratarlo de esa manera, después de haberlo recibido en su departamento en Madrid, pues me parece demasiado. Y donde lo amenazó, le dijo, si tú indultas a Fujimori, recuerda que mi voz es poderosa en el mundo, ¿no? Seré tu enemigo e iré al Perú. Eso no lo ha cumplido. E iré al Perú a encabezar manifestaciones contra ti. No lo ha cumplido todavía. Así es. Además, la lista de los 230 escritores peruanos que él encabezaba. 230. Yo he visto mucho los nombres, no voy a mencionar los nombres, pero no son escritores. Hay 5 escritores, ¿no? Y 225 personas de relleno. Ninguno de los intelectuales que normalmente firmaban sus manifiestos se ha atrevido a firmar, incluso de sus propias filas. De tal manera que, digamos, el rollo se acabó. Sí, pues. Efectivamente. Bueno, pausa y regresamos con el tema del mausoleo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.